Muy buenas tardes. En este espacio, nosotros dos, Ana Carolina Restrepo y mi persona, Alejandro Pineda, les vamos a estar hablando un poco acerca de los aditivos químicos, que son uno de los métodos de conservación que hoy en día encontramos para los alimentos. Eh, para ponerlos en contexto, hablando un poco de historia sobre los aditivos químicos, sabemos que por registros históricos que tenemos acerca de los primeros humanos y los primeros asentamientos que hubieron en el planeta, las personas inicialmente conservaban sus alimentos. Los que vivían cerca de los polos lo hacían congelándolos en el hielo, permitiendo así que los peces y la carne que ellos obtenían pudiera durar un poco más. Y también tenemos registros de que las otras personas alrededor del planeta lo que hacían era que conservaban las carnes con un poco de sal, agregándosela a las capas superficiales de estos alimentos para permitir, primero, que mantuvieran su color rosa, por así decirlo, su color natural, y segundo, de que al ellos haber cazado un animal grande, en la mayor parte de las ocasiones, que la carne que no se iban a consumir en el momento pues tuviera un poco más de duración, y encontraron que con las sales que contienen nitratos que permiten conservar los alimentos era un muy buen método para hacer esta actividad. También hay registros de que el Imperio Romano y otros imperios como el Imperio Otomano lo que hacían era que conservaban los alimentos con especias, con todas estas hierbas, por así decirlo, que ellos encontraban a lo largo de sus expediciones, y que a pesar de que ellos no tenían el conocimiento científico ni técnico para saber el por qué los alimentos se conservaban, lo hacían. Y hoy en día son de esos métodos de conservación que son naturales y que utilizamos, y que debido a la ciencia y a los avances en tecnología, pues hoy podemos encontrar otros métodos químicos que nos sirven para conservar o para darle otro tipo de manejo a los alimentos y a los productos que utilizamos en nuestras cocinas. Bueno, la verdad es que los aditivos químicos siempre han generado cierto temor sobre los consumidores finales, porque cuando nos dicen la palabra químico, imaginamos de que los productos son malos y que de cierta forma le van a generar alguna afectación a nuestra salud. Pero no por esto significa que son malos, como lo pensamos a simple vista. Y desde hace más o menos un siglo que se comenzaron a desarrollar y a descubrir nuevos conservantes y nuevas sustancias químicas que ayudan de cierta forma a los alimentos, se empezaron también a crear unos entes reguladores para permitir de que estas sustancias se utilizaran, pero que se utilizaran también de una forma correcta, para que al momento de que nosotros como consumidores los ingiramos no nos vaya a generar ninguna afectación. Bueno, hoy en día el Comité Científico o la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria es el organismo que casi que rige a nivel mundial toda la aceptación de las sustancias químicas como aditivas, principalmente en Europa. Y pues Europa también es referente para los países del resto del mundo con respecto a este tema. Entonces, conocemos de que el sistema de números se utiliza como una forma de etiquetar de forma estándar todos los aditivos permitidos en todos los idiomas de la Unión Europea. Estados Unidos también se rige con ciertas leyes, pero es un poco más laxo y un poco más flexible con respecto a qué sustancias se pueden utilizar y qué sustancias no se pueden utilizar. Según estudios que se han realizado por varias universidades y por científicos a nivel mundial, los aditivos no se pueden considerar ni buenos ni malos. Todo depende de la cantidad ingerida por nosotros en el día a día, porque esto de cierta forma va a repercutir en una afectación de salud si obviamente los ingerimos a mayor cantidad. Por eso es que los organismos y los entes reguladores a nivel mundial de cada gobierno lo que hacen es darle ciertos lineamientos a las empresas de alimentos, de toda esta cadena de abastecimiento, de producción y de transformación de la materia prima, para que cuando nosotros como consumidores recibamos esos alimentos, la cantidad que estamos ingiriendo sea de verdad la adecuada, y pues que en el futuro no vayan a haber problemas de salud en nuestro organismo. Bueno, les quiero compartir una definición que encontré muy completa acerca de los aditivos químicos. Y es que los aditivos son una sustancia química añadida a los alimentos con un propósito tecnológico en su fase de fabricación, transformación, preparación, tratamiento y o envasado,
para prevenir y evitar riesgos provocados por las alteraciones causadas por microorganismos y para mantener las cualidades organolépticas como lo son el color, el olor, el sabor y la textura de los alimentos. Es muy importante resaltar también que los aditivos químicos no se consideran un alimento, puesto que estos no tienen ningún valor nutricional. Los aditivos químicos, según la legislación europea y según la Directiva Europea 89107 CWE, las principales funciones de estos aditivos son asegurar la seguridad y salubridad de los alimentos, aumentar la estabilidad de los productos, hacer posible la disponibilidad de alimentos fuera del óxido de carbono, asegurar o mantener el valor nutritivo del alimento, potenciar la aceptación del consumidor, ayudar a la fabricación, transformación, preparación, transporte y almacenamiento del alimento, y también dar homogeneidad a los productos. A continuación, mi compañera Ana Carolina les estará hablando acerca de la clasificación de los aditivos químicos, los productos en los que encontramos mayor cantidad de aditivos químicos y también algunas curiosidades que encontramos acerca de este tema. Muchas gracias. Bueno, ahora entonces, como nos venía contando Alejo, hay unas funciones y podemos decir que casi que la clasificación de los aditivos químicos en toda la parte de conservación de alimentos está directamente relacionada a la función tecnológica que ellos van a cumplir, independiente del origen que estos tengan. Es decir, los aditivos químicos ya sabemos que pueden venir de origen natural o de origen sintético. Entonces tenemos los conservantes, que son aquellos que están creados pues y se le agregan a los diferentes productos, es para prolongar la vida útil de los diferentes alimentos. Tenemos otros que son los antioxidantes, que digamos tienen una función similar a los conservantes, porque finalmente están enfocados al tema de prolongar la vida, pero estos es concretamente sobre la acción, sobre el deterioro que tenemos en los alimentos por la oxidación, como ya vimos pues en la clase, que la oxidación no es simplemente que el alimento se ponga feo, sino que también me está afectando otras características. Tenemos otra que son los emulgentes. Los emulgentes es lo que nos va a ayudar a que, digamos, dos sustancias que naturalmente no se unen puedan crear una sola sustancia. Esto lo vemos comúnmente, digamos, en las vinagretas. Entonces normalmente se da cuando tenemos una materia grasa y una sustancia líquida no grasa. Cuando tenemos, digamos, leche también, también lo vemos ahí. Tenemos otro que son los espesantes, que finalmente es para tener una consistencia, digamos, homogénea. Puede ser, normalmente pues van combinados, casi siempre algo que tiene un aditivo emulsionante también lo tiene de espesante. Y muchas veces esto se da porque, digamos, si voy a espesar con un ingrediente químico, con un ingrediente natural, puede que me cambie el sabor, mientras que los que ya están desarrollados para la industria, la mayoría de las veces están diseñados para que no altere el sabor del producto. Tenemos otros como son los estabilizantes, que son finalmente para darle un acabado y una cierta, pues como le dice su nombre, estabilidad a los diferentes alimentos. Puede ser también en el pH. Tenemos otros que son del grupo antiaglomerantes, y estos los tenemos muchos más para que las sustancias como que no se compacten. ¿Dónde los vemos normalmente? Digamos en la sal, normalmente tiene antiaglomerantes. En los vinos normalmente también se le inyectan a veces antiaglomerantes en todo su proceso, no finalmente en el vino, sino en el proceso. Tenemos otro grupo que son los potenciadores de sabor, y estos se dan normalmente es para resaltar o para también prolongar un sabor que puede que normalmente se vaya. Esto lo podemos tener mucho en el lado de los ácidos, de los cítricos, que necesiten, digamos, una ayuda porque con el tiempo puede que pierdan sus propiedades. Tenemos otros como son los acidulcorantes, que pueden ser para dar acidez en sí una preparación o para elevar, digamos, la acidez de ese producto. Entonces acá estamos hablando también del pH. Tenemos otros que son pues los colorantes, que son como los que más conocemos, y tenemos otros que son los edulcorantes, que son todos aquellos que nos van a ayudar a agregar un dulce o a resaltar los dulces en las preparaciones
sin el azúcar. Ahora sí pasamos al otro tema, digamos en la parte de equipos y productos, les voy a contar un poco de algunos específicos en unas categorías, porque la verdad esto es súper amplio, entonces pues son muchísimos los usos que hay. Entonces, por ejemplo, tenemos el ácido ascórbico, que en el tema de aditivo químico se llama el E300. Todos los aditivos químicos tienen un código que está asociado normalmente a una letra con un número. Entonces, el ácido ascórbico también lo conocemos como la vitamina C. Pero recordemos que los aditivos químicos no son alimentos y no tienen ninguna propiedad, digamos, nutritiva. Entonces, en el momento que yo uso el ácido ascórbico como un aditivo, se usa con el nombre de E300. Todo de sodio, que es el E250. Se utiliza más que todo en la parte de carnes y pescados, y nos ayuda a mantener propiedades de color en la carne, digamos ese rojo natural pues vivo, lo mantenemos, y también pues de los derivados de ellos. Si se emplea en exceso nos puede producir una serie de reacciones químicas que en cadena pueden terminar, digamos, formando agentes cancerígenos. Entonces, por eso, digamos, los madurados, sobre todo las carnes maduradas, a veces los médicos las restringen tanto por ser altos en nitritos para todo el tema de su conservación. Y también en el lado de los antioxidantes tenemos otro que es el ortofosfato de sodio. Ese es el código 339 y ese más que todo se utiliza es en las bebidas, y en el largo plazo un alto consumo de esto nos disminuye la absorción de algunos nutrientes como lo son el calcio, el hierro y el magnesio. Finalmente, ya en el lado de curiosidades, sí les tenemos pues como varias para contarles. Entonces, una es que casi que hay una relación directa entre aditivos y alimentos procesados. Entonces, cuantos más aditivos tenga un alimento, más procesado va a ser el producto, y asimismo menos sano va a resultar. ¿Por qué? Porque esto normalmente lo que hace es disminuir la carga que tiene nutritiva los alimentos, o también me afecta la forma en que mi cuerpo los va a absorber. Entonces, rara vez va a ser como un buen indicador que un alimento contenga demasiada de estas cosas. También nos llama demasiado la atención que en general, o sea, hay muchos componentes que en Colombia son aceptados, y en general en Latinoamérica y Estados Unidos los aceptamos, pero en el resto del mundo casi que no. ¿Por qué? Porque la legislación colombiana es muy similar a la norteamericana. Mayormente de referente tenemos es la FDA. Entonces, los grados en los que ellos miden la toxicidad y la ingesta de alimentos y los niveles de cada cuerpo, la verdad, difieren mucho en el marco europeo. Entonces, pues también es interesante ver que otros parámetros, no solamente los nacionales y los internacionales, pueden ser interesantes a la hora de nosotros proponer una preparación. Digamos que hay como 4 normas generales, y es que si es una palabra que tú no puedes pronunciar, un ingrediente, no lo consumas. Si tiene más de 5 ingredientes, se supone que tampoco aconsejan que los consumas. Y para que lo veamos, cuando estamos leyendo una etiqueta, los primeros 5 ingredientes son los que tienen la mayor cantidad de los que están presentes en esa preparación. Entonces, si vemos que, qué sé yo, estamos comprando una mayonesa y en los primeros 5 ingredientes no vemos ni siquiera un aceite, lo más probable es que esa mayonesa sea completamente artificial y pues no tenga la carga alimenticia ni nutritiva que nosotros estemos buscando. Y por último, en la presentación también les dejamos un link que es www.aditivos-medioalimentarios.com. Esta página la verdad nos pareció muy interesante porque están todas las clasificaciones, y en cada clasificación encontramos cada uno de los aditivos que se usan en la industria alimentaria, los nombres similares, porque la verdad hay muchos nombres que se usan, digamos, acá, pero en Brasil tienen otro. También nos indica su nivel de toxicidad para que seamos conscientes de eso,
y los usos en los que se da para que podamos estar más atentos al tipo de alimentos que ingerimos, que preparamos y que comercializamos. Muchísimas gracias.